Amén, hermanos. Bueno, gracias al Señor porque nos permite una vez más leer su palabra y proseguir con el tema de dones y servicios que hemos venido estudiando en la localidad a lo largo de estos últimos meses. Y ya estamos a punto de finalizar. Hoy es la penúltima enseñanza referente a este tema. Y pues el Señor permitió que pudiera explicar y aprender, honestamente, del don de hacer misericordia con alegría. Entonces, si me acompañan a Romanos capítulo 12, la primera parte del verso 6 y después vamos al verso 8. Romanos capítulo 12, versículo 6, primera parte, y saltamos al versículo 8. De manera que, teniendo diferentes dones, según la misma gracia que nos es dada. Vamos al 8. El que exhorta, que exhorte. El que reparta con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Un breve recorderis de ¿qué son los dones, no, hermanos? Recordemos que el Señor dio los dones a la iglesia mediante el Espíritu Santo, que nos capacita y repartió según Él quiso. ¿Para qué? Para el propósito de edificar su casa. Todos los dones son de servicio para la edificación del cuerpo de Cristo. Y la misericordia aparece, esto aparece en el libro de 1 Corintios capítulo 12. Y esto de exhortar, repartir, presidir y misericordia aparece en Romanos capítulo 12. En la parte del original me gustaría ver lo que encontré en dos palabras en hebreo referente a misericordia y tres palabras en griego a misericordia, que nos abren un poquito más el entendimiento y podemos entender así un poco más lo que es la misericordia. En hebreo, en el Salmo 136, la palabra original que aparece allí es Gesed. Y esta palabra Gesed significa agradecimiento, benevolencia, bondad, consolar, favor, misericordia. O sea, es una palabra que nos da mucha más riqueza de lo que aparece en la traducción en el español. La segunda palabra que podemos ver que se traduce en misericordia es la palabra Rakham, que aparece en 2 Samuel capítulo 24, verso 14, que es compasión y misericordia. Entonces, la compasión y misericordia van como de la mano, ¿listo? En el griego vemos la palabra eleos, que está en Mateo 12:22, que significa compasivo en palabra u obra. Entonces vemos que no solamente algo de palabra de tener misericordia, sino de un obrar, es algo activo. La otra es oiktirmon, que significa muy parecido al Rakham, que es compasivo o misericordioso. Y la última, esa está en Lucas 6:36. Y la última, que es la que me da más licencia a mí cuando estudié, se encuentra en Marcos capítulo 1, verso 41. Perdón si lo pronuncio mal, pero es esplanisomia. ¿Qué significa esto? Sentir que las entrañas anhelan. El sentido figurado es sentir lástima, compasión, compadecerse por el otro. En la Real Academia lo que hace la traducción, la explicación, la definición dice así: misericordia es la virtud de compadecerse de los sufrimientos de los demás y ayudarlos. Es muy cercano a lo que vamos a encontrar en la Biblia. Pero en la Biblia va un poco más allá de eso esta definición. Dice así: el don de misericordia es la capacidad de sentir simpatía hacia los que están en necesidad. Se orienta especialmente a los que no lo merecen o hacia los que no pueden devolver el favor de ninguna manera, o hacia aquellos por quienes nadie se preocupa. El don de misericordia manifiesta esta simpatía en forma práctica con una actitud tan alegre que llena de ánimo a los que están en necesidad. Vemos que es mucho más completo lo que vemos en la palabra cuando empezamos a estudiar este don de misericordia. No solamente
siente o percibe la necesidad del otro, no solamente lo ayuda, sino va al propósito de ayudarlo a mejorar. Y mire lo que es importante, y ¿dónde vemos la misericordia? Ahorita lo vamos a ver más adelante, en nuestro mismo Dios, sí Señor. Se orienta especialmente hacia los que no lo merecen. ¿Y no les parece que la gran misericordia que Dios nos dio en medio de su Hijo, estamos todos nosotros incluidos ahí? Toda la humanidad no merecía, pero por misericordia es que Él dio a su Hijo, por amor y misericordia. Ahora, importante aclarar, hablando con mi esposa, un tema que ella me dijo que era importante, también es importante aclarar que no es misericordia, que pareciera misericordia, pero que no lo es. Entonces, ¿qué no es misericordia? Una tolerancia permisiva, es un perdón sin justicia o una compasión desmedida. O sea, esto puede parecer como una virtud, pero realmente afecta y produce un efecto contraproducente, porque la misericordia no es ser alcahueta. Nuestro Señor, cuando es misericordioso con nosotros, no es permisivo con el pecado. Por eso es que el Señor vino a morir. En Él hallamos la misericordia y la gracia, pero Él pagó el precio y el juicio del pecado de la humanidad. Entonces vemos que el perdón sin juicio no es misericordia. Una tolerancia o compasión desmedida, que no tiene un propósito de ayudar al otro, no es misericordia. Por eso es importante que el Señor nos ayude, por medio de su Espíritu Santo, a saber qué es tener misericordia. No es ser alcahueta con una mala actitud o un pecado que esté llevando el hermano, sino que es la acción de tener esa compasión por el otro con el fin de ayudar. Y la misericordia que va a traer cuando viene de parte de, primeramente de Dios, una transformación al cambio. Ese es el propósito también de tener misericordia. No solamente es tener compasión y ya, y darle un abrazo a la persona, no. Es ayudarla a salir de lo que está. Sea una prueba, sea una lucha. Entonces es importante aclarar esto porque no podemos confundirlo. Y creo que es importante aclararlo para que el Señor nos ayude a tener misericordia de la de Él. Asimismo, como hemos visto, el amor del mundo es corto y es a veces ensimismado en nosotros mismos de yo amo, pero pues me tiene que dar también a cambio. Y vemos que el amor del Señor es un amor que no espera nada, sino se da todo. Así mismo es la misericordia. Que el Señor nos ayude a tenerla en buena práctica para beneficio y ayudar al otro. Quisiera también adentrarnos un poquito en nuestro Dios. Si me pueden acompañar a el libro de Éxodo capítulo 34. Bueno, primeramente, vamos a Éxodo 32, versos 31 y 32. Pues Éxodo capítulo 32, versículos 31 y 32, luego vamos al 34. Donde vemos claramente la misericordia de nuestro Dios en el Antiguo Testamento. Hay muchos versículos, hay muchos pasajes, yo creo que toda la Biblia está llena de la misericordia del Señor, pero escogí algunos pues por tema de poder tratar la totalidad pues de la enseñanza. En Éxodo 34, la Reina Valera, aparece el título Un pacto renovado. Ahora, para entender por qué se llama un pacto renovado, vamos a ir entonces al capítulo 32, donde ahí vemos que el pueblo de Israel entra en una idolatría tremenda, se olvida del Señor, quiere nuevos dioses, le piden a Aarón que lo haga, porque no se sabía qué había pasado con Moisés, se había muerto, o si iba a regresar, y entran en ese pecado de idolatría. En el versículo 31 y 32. Antes de esos versos, es donde aparece lo que estoy poniendo en contexto. Entra el pueblo de Israel en rebeldía, en idolatría, por causa que el Señor le había mandado llamar a Moisés a subir al monte de Sinaí y darle sus mandamientos, su palabra, y dice la palabra que
Moisés, al demorarse, el pueblo entra en esta rebeldía de idolatría. Ahora, en el verso 31 y 32 vemos la intercesión del parte de Moisés hacia el Señor, que dice: entonces volviendo Moisés a Jehová dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, tráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este traeré yo de mi libro. Vemos algo importante para poder recibir esa misericordia, y es arrepentimiento. Moisés intercede a favor del pueblo y el Señor perdona. ¿A quiénes? A los que estuvieron en pos del Señor. Ahora sí, vamos al capítulo 34, donde aparece el pacto renovado, y vemos allí la misericordia del Señor, que vuelve a llamar a Moisés y le dice: bueno, perdone al pueblo. Hubo juicio, porque recordemos que cuando pasó esto, Moisés dice: los que estén a favor de Jehová, vengan a mi lado. Y ahí fue la tribu de Leví los que hicieron esto, y hubo una mortandad de más o menos 3.000 hombres. O sea, sí hubo juicio, pero con misericordia. Las vamos a mostrar más adelante. En el 34 aparece Moisés nuevamente. El Señor le dice a Moisés: vuelve al monte Sinaí, trae nuevamente 2 tablas, las cuales volveré a poner lo que había escrito anteriormente, y renuevo el pacto con este pueblo que pegó contra mí, pero por misericordia renuevo mi pacto con ustedes. Amén. Entonces vemos ahí gran misericordia aparte del Señor, que perdona este pecado, y nuevamente manda a Moisés con las tablas ya escritas con el propio de él, de su palabra. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, es el que vamos a ver. Después de Jeremías y antes de Ezequiel. Aparece un título que pone pues en la traducción, cuando lo hicieron de esta versión: esperanza en la fidelidad del Señor. También es bueno tener el contexto de qué pasó en este libro, qué estaba sucediendo. En Lamentaciones es un libro que se le da atribución a que lo escribió el profeta Jeremías, ya que él estuvo en este tiempo, ¿sí? Y este libro que refleja un profundo sufrimiento y lamento por la devastación de la ciudad y el templo. ¿Y por qué pasó esto? Por las consecuencias del pecado del pueblo: idolatría y desobediencia a la palabra de Dios. Estos son los 2 grandes pecados que estaba pasando en el pueblo de Israel, por lo cual el Señor permitió que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, invadiera, sitiara y destruyera la ciudad y el templo. Pero ahora venimos al capítulo 3. Estos son los capítulos de Lamentaciones: el lamento y el dolor del pueblo de Israel. Pero vemos que en el capítulo 3 brota como una luz de esperanza en el pueblo, y este pasaje muestra que recupera esperanza, por decirlo así, o retoma la esperanza del Señor el pueblo, en la fidelidad y la misericordia, incluso en esos momentos que hay desesperación, desconsolación, de soledad por causa pues del juicio del Señor. Pero vemos que en este capítulo 3 vuelven como en sí el pueblo a buscar del Señor, y en los versos 22 y 23 dice así: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad.
Saltemos ahora al verso 31 y 32 del mismo capítulo. Dice: porque el Señor no desecha para siempre, antes sí aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Vemos una vez más, hermanos, que la misericordia no anula en cierta forma el juicio, pero sí lo sobrepasa en el sentido de el perdón. Lo dice muy claro ahí en el capítulo, en el versículo 31. Porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. En estos dos pasajes brevemente vemos esa misericordia del Señor que tiene para con nosotros mismos, en este caso específico el pueblo de Israel, pero también nosotros sabemos que vemos en parte de ese pueblo en nuestra propia vida, pero gracias al Señor por su misericordia que son nuevas cada mañana. Ahora veamos esta misma misericordia en el Nuevo Testamento, pasando al Evangelio de Mateo, capítulo 14, verso 14. Evangelio de Mateo, capítulo 14, verso 14 al 21. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo misericordia o compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vaya por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos le dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los peces, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Aquí vemos la misericordia del Señor Jesús de la forma mucho más clara. ¿En qué sentido? En que tuvo compasión. Ya les ha dado palabra, ese alimento espiritual que conocemos, pero no bastó allí. El Señor tuvo compasión porque venían de días estando de Él, siguiéndole, escuchando su palabra, y dice que el Señor tuvo compasión, misericordia de esta multitud y les dio de comer. Ahí vemos palabra y obra de la misericordia. ¿Se acuerdan la definición al principio? Se compadece las necesidades de las personas. Y aquí lo vemos claramente. Claro, aquí vemos más de un don en el mismo Señor, ¿no? Pues sabemos que el Señor tenía todos los dones, Él es la plenitud del Señor, y en Él se cumple, y Él mismo vivió y cumplió cada uno de los dones que Él mismo nos repartió. Vemos la misericordia en cómo dar de comer, o dar de la necesidad, suplir la necesidad del momento, que era no solamente alimento ni palabra del Señor, que ya lo estaba haciendo antes, sino ahora también algo físico y tangible en el sentido de algo material. Tuvo misericordia, pidió a los discípulos que ellos mismos sirvieran, porque muy probablemente el Señor ha podido hacer, bueno, hagan fila y cada uno venga y toque. No, y de servir también. Entonces la misericordia vemos que es algo de un acto que es activo, es algo activo, no es pasivo, no solamente es de ver, sino de ir y hacer. El segundo ejemplo que quisiera ver está en Lucas, capítulo 6, verso 27 al 36. Lucas capítulo 6, versículos 27 al 36. Listo.
Dice entonces: pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que aman, a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Y acá está la clave del verso. Sed pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. De aquí es que saqué la definición de misericordia de la Biblia. ¿Recuerdan lo que hablaba? El don de misericordia es la capacidad de sentir simpatía hacia los que están en necesidad, lo vimos en el ejemplo. Se orienta especialmente hacia los que no lo merecen, y aquí está claramente que está hablando de personas que no merecen tener misericordia y que no pueden devolver el favor. Este versículo, hermano, esta porción en Lucas 6, 27 al 36, es para mí la definición del don de misericordia y lo vemos muy claramente. Personas como nosotros que tampoco merecíamos nada y por misericordia Él se reveló, Él nos buscó y gracias al Señor que cada uno de los que estamos acá le hemos abierto el corazón y por eso que estamos aquí. Pero el que nos buscó y el que nos bendijo fue Él. Retomando un poco, hermanos, Romanos 12:8, donde habla pues el don de misericordia, dice: el que hace misericordia con alegría. Fíjense que ahí no dice el que exhorte, pues voy a repartir estos dones, que uno que exhorte, otro que preside, otro que reparte, otro que tenga misericordia. No, dice el de misericordia, el que hace, ahí la primera palabra importante, misericordia. La segunda, con alegría. Entonces, clave, hace, y cómo, con alegría. Entonces, el tener este don, hermanos, el poder dar misericordia, no se debe realizar como una obligación o hacerlo de mala gana, sino al contrario, con una actitud de gozo, de gratitud y, hermanos, de generosidad. Vuelve y juega, yo voy siempre al Señor porque para mí es el ejemplo más clave de nuestro Dios, donde Él se dio su vida con gozo, con gratitud y generosidad. El Señor no fue a la cruz de mala gana. El Padre no dio a su Hijo de mala gana. Y el Espíritu Santo no vino a morar en medio de nosotros de mala gana. Lo hizo por amor y con la misericordia. Acuérdense, es algo de acción, es activo. Y no solo es activo, sino es con buena disposición. Y la palabra alegría que aparece allí, el original, sería hilarotes, que significa prontitud, o sea que es algo también que es rápido, no espera. Porque no puede decir, bueno, voy a orar un poco para ver si el Señor realmente, ¿sí? Que no está mal, pero el que tiene ese don, tiene ese plus, por decirlo de una manera,
para darse cuenta de la necesidad del hermano y actuar con buena gana y prontitud, haciendo con diligencia ser ayudador a ese hermano o hermana que esté pasando en necesidad. Hermanos, ¿quién tiene el don de misericordia? ¿Cómo podemos ver? O más bien, el que tiene el don de misericordia no solamente siente una tristeza por la necesidad de los demás, sino que además de sentir esa tristeza y compasión, hace algo para poder suplir esa necesidad. ¿Para qué? Para mostrar al Señor mismo. Ahí está la clave de ese don, hermanos. No es solamente que la persona vea a sí mismo y se gloríe, porque ningún don hace eso, hermanos, sino que quiere ayudar. ¿Por qué? Porque esa misma persona es consciente de lo que ha recibido de Dios. Es consciente que cuando estuvimos en necesidad, antes de conocerle, Él nos atrajo a Él mismo. Ese don permite que este hermano tenga esa sensibilidad, ¿no? Este don no solamente es temas de un hablar, de un visitar, sino este don también hace que esta persona, que este hermano, voluntariamente, con alegría, ponga al servicio sus bienes, ponga al servicio su privacidad, su corazón, su conocimiento. ¿Para qué? Para dar ayuda al otro. Y como decimos nuevamente, que pena ser repetitivo, pero creo que es importante, sin esperar nada a cambio. Porque a veces nosotros podemos querer ayudar, pero pues con una retribución. Yo te presto tanto, pero pues cuando me lo regresas. Este don no hace esto, este don va más allá de una ayuda, sino no solamente ayudar, sino es ayudar sin esperar algo a cambio. Puede que el Señor lo regrese, amén, pero en el corazón de esa persona no va a esperar tener retribución de esa ayuda. Veamos algunos otros ejemplos, ya para casi finalizar la exposición de hoy. En la parábola del buen samaritano, en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versos 30 al 37. Entonces, la parábola del buen samaritano en Lucas 10, del 30 al 37. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Bueno, está ahí. Es una parábola, pero con el mensaje de la misericordia o el don de misericordia. Voy a traer un canto que escuché de Marcos Vidal, que actualizó esta parábola. Y Marcos Vidal decía así: un hombre descendía de su casa en Bogotá y le cayeron unos ladrones, los cuales lo despojaron y lo hirieron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendía un pastor por aquel camino y viendo la hora que iba tarde para la prédica, lo dejó pasar. Luego iba el líder de alabanza, también con urgencia, pues se le había hecho tarde, y viéndole, lo dejó pasar. Pero un mendigo, un menospreciado de la sociedad, lo vio
y tuvo misericordia y lo atendió. ¿Por qué hablo de esto, hermanos? Porque a veces perdemos el foco de lo que el Señor quiere en nuestra vida. Y pensamos que lo más importante, y pongan mucha atención a lo que voy a decir, porque no quiero que malinterprete. Lo del Señor, todo es importante. Las reuniones son importantísimas. Pero hay que tener sensibilidad de ver el momento para actuar. Porque claro, a veces, y me ha pasado en ocasiones, que porque el afán de llegar puntual, porque hay reunión, puedo perder algo de haber ayudado a un vigilante en mi conjunto cuando estaba con el hijo enfermo, que yo tenía conocimiento, o ver algo en el trayecto cuando venimos para acá. Eso me impactó mucho en la canción, porque claro, uno lo lee aquí, bueno, estás allá, el samaritano, pero cuando escuché la canción me hacía remembranza de esto, de Señor, ayúdanos a enfocarnos realmente en tu vida. Claro, la reunión es importantísima, de hecho dice la palabra, no os dejéis de reunir. ¿Por qué es importante? Porque en la reunión de la iglesia expresamos todos los dones, aprendemos mucho más del Señor, le alabamos como iglesia, como cuerpo. Pero hay que tener esa sensibilidad de ayudar al otro para traerlo al Señor. Eso es nuestra responsabilidad en cuanto a ayudar a esas personas. No solamente suplir una necesidad de dinero, de salud, de visitar, sino también de llevarlo a Cristo si no lo es. Pero que sea vuelve y juega llevados por el Señor. No estoy diciendo que la reunión no es importante. Por favor, no vayan a pensar esto. Pero sí hay que tener sensibilidad en las cosas del Señor cuando una persona necesita que uno lo visite. Porque eso es muy importante a los ojos del Señor. Vemos también, hermanos, este don de misericordia en 2 de Timoteo capítulo 1, versos 16 al 18. Si me acompañan allí. 2 de Timoteo capítulo 1, versos 16 al 18. Entonces, 2 de Timoteo capítulo 1, 16 al 18. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuve en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Vemos que este hermano visitaba a Pablo, le llevaba vianda, ¿cierto? Le ayudaba y no se avergonzaba de lo que estaba pasando en el hermano. O sea, era solícito, lo que leíamos, con prontitud, con ese amor que yo creo que ni pensaba que me pueda dar Pablo. Yo creo que ese amor y esa misericordia del hermano encadenado solo en esa prisión lo movía en misericordia para visitarle y animarlo. Entonces por eso me gusta mucho esta parte de la casa Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Otro ejemplo que veo claro de este don de misericordia actuando en la iglesia está en Colosenses capítulo 4, versos 10 y 11. Dice, Colosenses 4, versos 10 y 11. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros recibidme. Y Jesús, llamado el justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. O sea, ahí también se ve un compañerismo y una misericordia de estos hombres que no abandonaron a Pablo, sino mantuvieron firmes. Como Aristarco, Aristarco era compañero de prisiones, no podía irse. Pero otros que sí, como los visitaban, eran pendientes de Pablo, pendientes a la necesidad del hermano o los hermanos.
esto me hace pensar en que realmente para mí, hermanos, mientras yo leía y estudiaba este don, que debería ser uno de los dones que todos debemos pedirle al Señor que nos lo pueda conceder, porque para mí este don muestra claramente el corazón de nuestro Dios. Para mí es, porque creo que es en Santiago, si no estoy mal, que dice, si quieren el don, pídanlo, si, lo que desean. Entonces yo animo a los hermanos que pidamos, porque este don es algo precioso que no solamente va a ser un testimonio para nosotros mismos como iglesia y hermanos, sino para los de afuera. Recordamos, hermanos, en la iglesia antigua, la iglesia primitiva, que cuando decía que cada uno llevaba al frente todo lo que tenía y que todo lo tenían en común, y que por causa de esto tenían el favor del pueblo, y que muchos eran los que se acercaban y conocían del Señor. Mire que no habla porque predicaban mucho, no, hablaban de ese amor, el tener todo en común como debe ser. Allá, digamos, yo pienso, hermanos, que allá es donde tenemos que llegar, esa es nuestra meta, tener todas las cosas en común. Porque si tenemos todas las cosas en común, si hay una necesidad, agarramos de lo que todos tenemos en común. Si se refiere a algo, alguna escasez material, ¿cierto? Entonces, ver este amor, hermanos, hace que la iglesia tenga buen testimonio, no solo para sí misma, en los miembros que estamos en aquella localidad, sino del pueblo que lo ve. El último ejemplo que me gustaría ver está en Hechos, en el capítulo 9, versículos 36. Sí, Hechos capítulo 9, versos 36. 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después fue levantada, que después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres y a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodeaban todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Aquí vemos esta hermana que ponía a disposición sus bienes. ¿Qué hacía ella? No solo limosnas, sino túnicas, ella misma las tejía. Por eso dice ahí que las viudas mostraban las túnicas que ella misma les había hecho. Ahora yo no me imagino que ella le haya hecho esto a personas que tuvieran. Yo creo que eran personas que necesitaban hacer las túnicas, que no tenían cómo vestirse, o que si tenían 1 o 2. Aquí vemos claramente también, hermanos, en esta mujer el don de misericordia, que da sin esperar nada a cambio, que da para que el nombre del Señor sea glorificado, que da para que el testimonio de Cristo, de ese amor con que nos amó, sea visible a todos. A tal punto que mire que dicen que, ay, mire, está Pedro, uno de los apóstoles, llamémoslo a ver para que nos acompañe. O sea, era una persona que era muy amada. ¿Pero por qué? Por la misericordia que tenía y el servicio a los necesitados en aquella iglesia. Y hermanos, para finalizar, me gustaría ser un poco más práctico y poder, digamos, dar algunas pautas para que los hermanos meditemos y oremos al Señor para saber quién o quiénes tienen este don de misericordia. ¿Qué hermanos podrían llegar a tener este don de misericordia? Ahora, hermanos, como todos los dones, tenemos que perfeccionarlos. No es que, yo siento que sí, pero me falta. No, hermanos, la idea es tener claro el don, al menos lo básico del don, poderlo meditar en oración y que el Señor lo perfeccione en medio nuestro. Entonces, ¿quiénes tendrían este don? Son aquellos hermanos que hacen lo imposible por socorrer
al que está en necesidad, experimentando un gozo indescriptible. Hacer misericordia con alegría. Otro punto sería, son hermanos o hermanas que buscan oportunidad de mostrar la misericordia del Señor. Entonces son aquellos hermanos que no solamente están atentos esperando que, sino van buscando, van mirando con los hermanos, teniendo comunión, para ver qué necesidades pueden ir teniendo, para ir a visitarles, para darles una ofrenda, para llamar a otros hermanos y orar por ellos hermanos. Son hermanos que están activos. No solamente están observando, sino buscan entre medio de los hermanos qué necesidades pueden haber para así socorrerlos. Ahora, para las personas, esto es algo personal que cada uno pues tiene que evaluar delante del Señor. Ahora, como iglesia, ¿cómo podemos saber que se tiene o tenemos ese don o los hermanos tienen el don? Primero, son hermanos sensibles a las necesidades de los demás. Segundo, son hermanos que tienen ingenio para aliviar el dolor de los demás. O sea, no solo socorren, sino se ingenian en cómo pueden ayudar al hermano o hermana en su necesidad. Tercero, son hermanos que sienten la emoción que experimentan los otros, no importa si es tristeza o alegría. Como hablamos al principio, son hermanos sensibles a los demás. Son hermanos que lloran cuando el hermano llora, pero también se ríen cuando el hermano se ríe. Son hermanos que están íntimamente ligados por medio del Espíritu y este don a la necesidad de los hermanos o al sentimiento que está experimentando sus hermanos. Y último, nunca sentirán repudio al ver gente miserable. Y en vez de sentir este repudio, están pensando en buscar la forma de poderlo ayudar. Creo, hermanos, que en lo personal mientras leía esto, el Señor confrontaba mucho mi corazón porque a veces no tengo misericordia y soy duro con hermanos sin conocer el estado que pueden estar pasando. Y creo que esto me lleva a lo personal y animo a los hermanos también para que nos hagamos un examen en poder pedirle al Señor que podamos experimentar y tener ese anhelo de poder tener este don, si es voluntad de Él. Pero como siempre he dicho, hermano, todos los dones son repartidos a cada uno según el mismo Espíritu, pero no por no tener el don estamos exentos de no hacerlo. El que tiene el don lo va a hacer con mayor diligencia, el que tiene el don va a ser mucho más sensible, pero no significa que como yo no tengo el don de misericordia, entonces yo no siento nada por nadie y me lavo las manos y más bien solo oro y busco al que lo tenga. No, hermano. Estamos llamados a ser uno. Y el Señor, quien es nuestra cabeza, nos demanda esto. Está en el sermón del monte. Bienaventurados los misericordiosos, porque Él va a alcanzar misericordia. Ahí no dice bienaventurados los que tienen el don, no. Los misericordiosos incluye a todos. Ahora el que tiene el don lo va a hacer de una forma más activa. El don de evangelismo lo va a hacer a todo el mundo, si va pasando a una tienda, si está en un bus, si está... Pero eso no significa que si yo no tengo el don, yo no evangelice, ni predique el evangelio. Lo haré de una menor medida o una menor cantidad de personas, pero estamos en la obligación, porque es un mandato del Señor, y de predicar. Ay, no, eso es a los apóstoles, eso es a todos, hermano. Porque por causa de esos hermanos que en el pasado fueron a predicar, es que nosotros estamos hoy aquí. Y cuánto más, hermanos, tener ese gozo y esa responsabilidad de decir, yo quiero ser un instrumento útil para poder también llevar el evangelio del Señor, y que por causa del testimonio mío y de la iglesia donde servimos, muchos más se acerquen al Señor y reciban la salvación. Creo que este es un don para mí de los más preciosos de los que estudié y de los que he escuchado de los hermanos de las diferentes enseñanzas, y realmente animo a los hermanos y principalmente a mí, obviamente, a pedirle al Señor que si no llegas a tener el don, que no me haga a un lado, sino al contrario, poder también ser sensible y poder tener esa misericordia que Él mismo tuvo conmigo y que ha tenido con todos nosotros. Y para finalizar, yo aquí así a grosso modo y haciendo una cuenta rápida, veo mínimo unas 30 misericordias hoy aquí delante del Señor, porque cada uno de nosotros hemos alcanzado por misericordia la salvación, y el hecho de poder estar permaneciendo acá es por misericordia y el amor del Señor.
porque para siempre es su misericordia. Amén, hermano.